Buenas tardes, doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora Cristina del Mastro, vicerrectora académica, doctor Martín Benavides, exministro de Educación y profesor principal de la Universidad Católica, doctor Julio del Valle, decano de Estudios Generales Letras, doctora Norma Rubio, decana de Estudios Generales Ciencias, doctor José Carlos Dextre, decano de la Facultad de Ciencias Contables, Magíster Diana Revilla, decana de la Facultad de Educación, doctora Luzmila Mendívil, jefa del Departamento de Educación, doctor Luis Sime, director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, miembros del Tercio Estudiantil, docentes de la Facultad de Educación, miembros del Centro Federado, personal administrativo y estudiantes. Nos complace darles la cordial bienvenida a la apertura del año académico 2021 de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de iniciar, deseo informarles que el programa compartido con ustedes sufrió ligeras modificaciones en el orden de presentación de nuestros invitados. Adicional a ello, queremos solicitarles que tengan a bien mantener sus micrófonos silenciados durante el desarrollo del evento. Sin más, damos inicio a la apertura del año académico 2021. Para ello invito a la señorita Gabriela Roncero Salas, representante estudiantil ante el Consejo de Facultad. Buenas tardes, doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora Cristina del Mastro, vicerrectora académica, doctor Martín Benavides, exministro de Educación y profesor principal de la PUC, señores decanos que nos acompañan el día de hoy, personal administrativo y compañeros todos. Desde el año pasado, la educación peruana y universal ha sufrido un cambio abrupto e inesperado, no como resultado de la investigación educativa, ni bajo sugerencia de las corrientes pedagógicas actuales, sino como consecuencia de la pandemia que, como es de conocimiento de todos, afecta al mundo. La bulliciosa alegría de los patios escolares se ha tornado en el silencio absoluto para dar paso a la educación remota o a distancia, modelo que jamás habría sido concebido para realizarlo a gran escala, o por lo menos no en este decenio. Los docentes se vieron forzados a reinventar su labor cotidiana y a valerse de la tecnología que en muchos casos no conocían. La prolongación de la enfermedad y las diferentes mutaciones por las que va atravesando este virus obligan al surgimiento de interrogantes como ¿cómo se impartirá la educación en el corto y mediano plazo y en qué medida la educación cambiará en este largo plazo? ¿Qué estrategias, instrumentos y habilidades debe desarrollar el docente, además de los padres de familia, por supuesto, y la sociedad en general, para impartir una educación que responda a estas nuevas necesidades? ¿Y qué impacto tendrá todo ello en la formación integral del educando? Los alumnos de la Facultad de Educación de la PUC no podemos estar exentos a la búsqueda de respuestas ante este contexto específico y frente a cualquier innovación necesaria para optimizar la educación en nuestro país al egresar de nuestra alma mater. Por lo tanto, consideramos que eventos de esta naturaleza son preponderantes en nuestra formación profesional. Por ello, agradezco y felicito la iniciativa de nuestra decana, Magíster Diana Revilla, de nuestra jefa de departamento, la doctora Luzmila Mendívil, y de nuestro secretario académico, Magíster Alonso Velasco, por la organización de este importante evento. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. A continuación, la doctora Luzmila Mendívil, jefa del Departamento de Educación. Ahí está, ahora sí. Muy buenas tardes, doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora Cristina del Mastro, vicerrectora académica, doctor Martín Benavides, exministro de Educación y profesor principal de la PUC, doctor Julio del Valle, decano de Estudios Generales Letras,
doctora Norma Rubia, decano de Estudios Generales Ciencias, doctor José Dextre, decano de la Facultad de Ciencias Contables, magíster Diana Revilla, decana de la Facultad de Educación, doctor Luis Sime, director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, estudiantes representantes del tercio estudiantil, docentes, miembros del Centro Federado, personal administrativo y estudiantes. El complejo escenario sanitario, social y político que atravesamos visibiliza nuestras vulnerabilidades, las que sin lugar a dudas trascienden el ámbito educativo, pero que también son reflejos de una agenda pendiente del Estado, del actuar del Estado. Y en el campo educativo en particular, esta tiene también que ver con dos aspectos centrales. De un lado, el fortalecimiento de la educación pública, porque equidad, no puede haber equidad si no hay justamente, no puede haber calidad si no hay equidad en la educación. No es ajeno a este compromiso la formación docente, tarea con la que como institución nos encontramos profundamente comprometidos. Es en las aulas, desde la institución, es en las aulas, desde las edades iniciales, donde descubrimos al otro, aprendemos a reconocerlo, a respetarlo. Es desde esa interacción inicial que aprendemos los valores ciudadanos y construimos nuestras identidades a nivel personal y colectivo. Por ello consideramos importante el generar esos espacios para reflexionar acerca de las tareas que nos comprometen como educadores en el corto y mediano plazo, corto, mediano y largo plazo. Gabriela nos ha motivado con varias de las preguntas que ella ha dejado planteadas. Nosotros esperamos que este sea un espacio para no solamente una reflexión que responde a una inquietud académica, sino sobre todo que nos permite identificar el derrotero a seguir como futuros docentes y formadores de docentes. Agradezco a todas y todos por su asistencia y en particular al doctor Martín Benavides, en quien hemos delegado esta importante oportunidad para ayudarnos en este proceso de reflexión. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Mila. Damos la palabra a la magíster Diana Revilla, decana de la Facultad de Educación. Doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Cristina del Mastro, vicerrectora académica. Doctor Martín Benavides, ex ministro de Educación y profesor de esta institución. A mis colegas decanos y decanas, Norma Rubio, José Carlos Dextre, Julio del Valle. Doctora Luzmila Mendívil, jefe del Departamento de Educación. Doctor Luis Sime, director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Señorita Gabriela Roncero, miembro del tercio estudiantil de la Facultad de Educación. Estimados y estimados colegas, estudiantes del tercio estudiantil, miembros del Centro Federado, estudiantes todos. Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos y bienvenidas. En sus 74 años de vida, la Facultad de Educación sigue formando docentes líderes que inciden en el desarrollo e innovación de la educación de nuestro país. Nuestro interés por la mejora continua y la calidad de la formación nos condujo a que nuestras carreras de educación inicial y educación primaria estén acreditadas internacionalmente desde el año 2010 por el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, IAC Chile. Y nos encontramos en pleno proceso para la reacreditación. Pronto iniciaremos este mismo camino para la carrera de educación secundaria. Frente a estos tiempos de pandemia, tiempos de reconversión, de cambios, pero también de oportunidades, asumimos el reto de la formación docente incorporando la experiencia de más de 30 años en la modalidad de educación a distancia, reconociendo nuevos entornos formativos, forjando a un educador para el siglo XXI, que sepa responder
a contextos de incertidumbre, de nuevos paradigmas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, articulando investigación, innovación y realidad educativa, inspirados en los principios de nuestra universidad, es decir, formando integralmente educadores comprometidos con su vocación, con la educación y con el país. Reto que asumimos apoyados en el trabajo responsable, comprometido e innovador del personal docente, personal administrativo, de la dirección de estudios, de los directores de carrera y sus comités, y de todos los estudiantes. A ello se suma el trabajo conjunto que mantenemos con el Departamento de Educación, el CICE y otras unidades académicas y administrativas de nuestra universidad. Esta es una ocasión para destacar la respuesta de servicio de nuestros estudiantes y docentes frente a la demanda de atención de la educación en el país. El año pasado y este año especialmente, destacar sus participaciones en los proyectos de responsabilidad social universitaria, proyectos de investigación, de trabajo de innovación didáctica, de trabajo conjunto con docentes de las escuelas públicas y privadas, así como las acciones articuladas de nuestra facultad con el Ministerio de Educación, UGEL y DREL. Seguiremos apoyando este tipo de acciones y motivando a que más estudiantes se sumen y participen de este tipo de iniciativas. Gracias a la universidad, a nuestras autoridades, por los apoyos que nos han brindado y siguen otorgando a pesar de las circunstancias, para hacer realidad estos proyectos y que la Facultad de Educación cumpla con su compromiso con la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Gracias al doctor Benavides por acoger nuestra invitación y ser el conferencista de este acto académico. Muchas gracias a Gabriela Ronceros por representar la voz de los estudiantes y habernos dejado varias interrogantes. Muy agradecidos por contar con nuestro rector, el doctor Carlos Garatea, en este acto de apertura. Gracias a ustedes por acompañarnos este día. Cuídense y que estén bien. Muchas gracias, Diana. A continuación, el doctor Martín Benavides, Abanto, quien dará la conferencia magistral titulada Retos para los educadores en los nuevos escenarios del país. El doctor Benavides es profesor principal de la PUC e investigador principal de GRADE, es doctor en Sociología por la Universidad de Pensilvania, ha sido becario del Centro de Altos Estudios de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford, es investigador visitante del CEDEP y IRIT de Francia, fue ministro de Educación del Perú y se desempeñó como superintendente de la SUNEDU. Fue director ejecutivo de GRADE entre el 2008 y el 2014 y ha sido director de investigación en el 2006. Tiene varias publicaciones nacionales e internacionales en temas de educación, desigualdad y violencia infantil. Muy buenas tardes. Un saludo a las autoridades de nuestra universidad, todas las autoridades presentes, a la comunidad universitaria, a los profesores, trabajadores administrativos, estudiantes de la Facultad de Educación, y agradecerles enormemente la posibilidad que me están dando de dirigir estas palabras, pero al mismo tiempo agradecerles que me hayan invitado a enseñar a la facultad, que para mí está siendo sin duda una actividad muy importante en mi regreso al dictado de las clases luego de 3 años de gestión pública. Quiero entonces en ese sentido aprovechar este espacio para dirigirme a todos ustedes y principalmente a los estudiantes de educación, futuros maestros y maestras del Perú. Y lo hago empezando señalando la importancia que en este contexto que nos ha tocado vivir y ha sido muy bien planteado y
comentado por nuestra estudiante y por los profesoras que me han antecedido, en este contexto es bien importante que logremos sostener la conversación, el diálogo, el debate ciertamente plural, porque podemos estar de acuerdo que en los últimos 3 o 4 años principalmente, o 5 quizás, el sector educación, o sea, el sector que a todos nos convoca en esta oportunidad, ha estado siendo muy maltratado, digamos, por el debate público, por intereses de diverso tipo, políticos, empresariales, pseudoempresariales, que de alguna u otra forma han movido, digamos, la discusión sobre lo que necesitamos hacer con los sistemas educativos a un plano completamente ajeno a la discusión pedagógica, a la discusión educativa, ¿no? Y creo en ese sentido que necesitamos conversar mucho y conversar con calma, devolverle al sector la calma, la tranquilidad necesaria para discutir las reformas que son importantes para nuestro sistema educativo. En estos años algunas reformas avanzaron, con dificultades ciertamente por todo este contexto, otras lamentablemente no pudieron avanzar del todo. Entonces hay una agenda importante de debate y discusión, y en el contexto actual en el que estamos, no solamente por la pandemia que todavía nos preocupa, sino también por el contexto electoral, necesitamos como educadores, como educadoras, debatir públicamente estos temas con la calma necesaria, ¿no? Y siempre dirigiéndonos a los maestros y a las maestras actuales o futuros. Cuando yo tuve la suerte y el privilegio de ser ministro de Educación por 8 meses, perdón, 8 años, 8 meses y 9 días, 7 meses y medio de pandemia, siempre hice un esfuerzo importante por tratar de viajar a las regiones y conocer de cerca qué es lo que estaban haciendo los docentes en esta época de la pandemia, ¿no? Como dijo Gabriela, la pandemia nos cayó de golpe, ¿no? Nos agarró ciertamente desprotegidos, pero al mismo tiempo yo logré encontrar y conocer a muchos docentes del país haciendo muchas innovaciones, ¿no? Innovaciones que ciertamente el Ministerio de Educación ni las conocía, ¿no? Ni tenía conocimiento que existían. Y lo hacían desde sus casas, ¿no? En esos momentos yo los visitaba en sus casas, ¿no? Los docentes me abrían las puertas de sus casas y pude conocer cómo en el medio de tanta dificultad familiar y profesional, por lo que han señalado ustedes, los docentes, las docentes no dejaban de innovar, ¿no? Y siempre me quedé con esa imagen. Y a partir de eso me preguntaba, ¿cómo así un sector donde tenemos estos docentes que frente a una emergencia, una situación tan compleja como la que nos ha tocado vivir, innovan? El sector de educación es un sector que ha innovado tan poco, que ha sido tan ajeno a la innovación. Y básicamente lo que yo encontraba como respuesta es que hemos tenido durante mucho tiempo muchas desconfianzas, ¿no? Desde la gestión misma del ministerio, no se ha confiado plenamente en lo que los docentes hacían o podían hacer, ¿no? Y por eso es que, y los que están más cerca de la gestión pública conocen esto quizás mejor que yo, se desarrollaron un conjunto de normativas para que quienes gestionaban el sector desde la entidad central puedan saber que efectivamente los docentes hacían las cosas que tenían que hacer. Y en ese sentido, terminaban también alejándolos un poco, terminábamos, porque yo también soy responsable de eso,
terminábamos alejándolos un poco de su práctica cotidiana, ¿no? de su quehacer pedagógico. Entonces, han sido años de desconfianzas, ¿no? De desconfianza en lo que estos docentes podían efectivamente hacer y están haciendo en un contexto como el de la pandemia. Y al mismo tiempo, también es una constatación que si alguien o algunos innovaban en este contexto, no habían sido precisamente los gestores públicos, sino habían sido aquellos que tienen el trabajo cotidiano, digamos, de llevar a cabo, digamos, el servicio educativo. Entonces, yo creo que esa es una primera lección, ¿no? Sobre cuán importante es recuperar la confianza hacia los docentes, que los gestores públicos retomemos la confianza hacia ellos y que los propios docentes también confíen en las cosas que han venido haciendo en todo este periodo que nos ha tocado experimentar y que estamos experimentando, ¿no? En un contexto donde las exigencias ciertamente son mucho más fuertes de lo que podríamos señalar han sido en los años anteriores, ¿no? Ya las profesoras que me han antecedido y nuestra estudiante han hablado de cómo, digamos, esta pandemia ha cambiado muchos elementos, digamos, que eran los que permitían que tengamos una socialidad, ¿no? Una normalidad, como se ha venido señalando, pero estamos ahora en un momento en el cual esas certezas han empezado a resquebrajarse por todo lo que estamos viviendo, no solamente el hecho de que las clases hayan tenido que trasladarse a un contexto remoto, sino también la propia exigencia sobre aquello que conocemos, sobre quién es responsable de dar el servicio educativo, sobre el rol de los papás, el rol de las mamás, el rol de los propios docentes, el rol de los gestores públicos. Todo ha entrado, digamos, a un periodo de cuestionamiento, y en ese sentido también es un periodo en el que se esperan respuestas creativas y muchos desafíos nuevos para nuestros docentes actuales y futuros, ¿no? Y han cambiado algunas cosas concretas, ¿no? Yo quisiera mencionar 4. Primero es que en los últimos años, sobre todo a partir de la década del 90, tuvimos como país y digamos, como región en general de América Latina, un énfasis muy fuerte en los aprendizajes, ¿no? Se hicieron un conjunto, digamos, de estrategias para la mejora de los aprendizajes. Evidentemente, los aprendizajes son muy importantes, sobre todo en disciplinas centrales, ¿no? Como las matemáticas, la comunicación, las ciencias, pero si algo nos ha mostrado la pandemia, que tan importante como recuperar esos aprendizajes, que ciertamente hay que hacerlo con rapidez y con la urgencia necesaria, también es muy importante que logremos equilibrar esos aprendizajes en esas disciplinas con las competencias socioemocionales que necesitan nuestros estudiantes y nuestros docentes. No solamente por la experiencia misma de la pandemia, que sin duda ha impactado en la salud mental de los adolescentes, ¿no? Hay estudios que señalan que un 30-40% de ellos tienen problemas relacionados con su salud mental, ¿no? 3 de cada 10 estudiantes, ¿no? Sino porque hay también un conjunto de nuevos estudios que señalan que para que se desarrollen aprendizajes futuros, los estudiantes tienen que estar con sus habilidades socioemocionales adecuadamente desarrolladas. Entonces, hay una necesidad de equilibrar las competencias en los aprendizajes centrales con aquellas que tienen que ver con los aspectos socioemocionales. Y no deberíamos
por esta urgencia que tenemos, porque es ciertamente una urgencia, de recuperar aquellos aprendizajes que no se han logrado desarrollar del todo, porque evidentemente no se han logrado desarrollar del todo, entrar a una fase intensiva, digamos, de dar herramientas únicamente cognitivas a los estudiantes, porque eso significaría que no hemos sacado unas lecciones importantes que esta pandemia nos está dejando. En segundo lugar, también es importante señalar que esta pandemia ha nuevamente puesto sobre la mesa los enormes problemas vinculados a la desigualdad educativa. Desigualdad que era preexistente a la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos una situación donde 9 de cada 10 estudiantes de contextos rurales terminaban el año sin adquirir las competencias necesarias. O sea, el 90% de los estudiantes rurales pasaban el año y terminaban el año sin haber aprendido lo que tenían que haber aprendido. Pero la pandemia lo que ha hecho es a esa situación agregarle una más que tiene que ver con que lamentablemente los estudiantes de contextos rurales, aproximadamente 300.000, 400.000, 500.000, son cifras que se conocerán seguro en su momento y el Ministerio de Educación seguro nos las va a ofrecer. Esos estudiantes además no tuvieron la oportunidad de vincularse con ninguna forma relacionada con la educación remota, ¿no? Ni con la televisión, ni con internet, ni con la radio, ni siquiera, digamos, con este intento de que sus estudiantes los busquen a través de formas itinerantes de dar el servicio educativo. Esos estudiantes rurales, evidentemente, o de contextos urbanos de pobreza, están en una situación muy diferente, están en una situación de haber tenido menores oportunidades de aprendizaje, y los docentes entonces van a tener que manejar situaciones donde va a haber mucha desigualdad en relación a los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Y eso debería llevarnos a ser mucho más enfáticos en esta idea de preparar a los docentes para que logren manejar situaciones de aprendizajes diversas, ¿no? Donde puedan dar contenidos de acuerdo al nivel que tienen los estudiantes. Es una oportunidad de llevar esas estrategias a la práctica, es una oportunidad, por ejemplo, de ensayar en mecanismos que permitan que, por ejemplo, estudiantes con menores niveles de desarrollo en términos de sus aprendizajes puedan vincularse a contextos donde hay un mayor desarrollo de los mismos, revalorar las experiencias multigrado y darles una centralidad importante en este contexto es algo que se debe hacer porque, como digo, los docentes se van a encontrar, si es que no se están encontrando ya, ahí donde hay un retorno, digamos, a la presencialidad, con situaciones muy diferentes en relación a los aprendizajes, ¿no? Entonces, la atención a la diversidad y la exigencia de resolver los temas vinculados a la desigualdad es otro elemento importante, otro gran desafío que tienen los docentes y las docentes del futuro, ¿no? En tercer lugar, quizás un elemento positivo de toda esta experiencia pandémica tiene que ver con los niveles de autonomía que aquellos estudiantes que lograron involucrarse a la estrategia de educación remota, aproximadamente en educación pública un poco más de 6 millones de estudiantes, de los 6.500.000, esos estudiantes podrían haber ya desarrollado niveles de autonomía importantes en relación a cómo se vinculan con sus aprendizajes. En los últimos años siempre se quiso promover esta idea de la construcción de los aprendizajes, de la participación de los estudiantes en las mismas, pero siempre fue un deseo que quedó, digamos, en buena parte del tiempo en lo teórico, ¿no? Pero, digamos, su implementación en la educación pública siempre fue limitada. Acá ha habido que aplicarla de golpe, porque las recomendaciones del sector
eran que los estudiantes no estén pues, conectados el 100% de las horas a cualquier estrategia de educación remota que se tenga. Tenían que estar de una u otra manera, en ese sentido, desarrollando aprendizaje autónomo. Esa autonomía hay que potenciarla, esa autonomía hay que darle centralidad, ¿no? Hay que darle todo el respaldo en materia, digamos, de ser una apuesta sustantiva, ¿no? Respaldada en literatura, y que pueda ayudar a que pasemos más rápidamente hacia esa otra gran apuesta que hubo también en materia curricular, que suponía que los aprendizajes sean significativos, ¿no? Que los estudiantes puedan aprender de manera más rápida y mejor, porque incorporan sus propias experiencias. Acá ha habido un año de inmersión directa en esa manera de desarrollar los aprendizajes, y por lo tanto hay que recuperarla, hay que sacar las lecciones importantes que se han tenido, y considerarla como un periodo en el cual se ha podido implementar aquello que siempre se buscó desde las estrategias curriculares, ¿no? La autonomía, el constructivismo, el desarrollo de experiencias significativas, trayendo el contexto, la realidad, digamos, en la que vivían los estudiantes hacia la implementación curricular. En ese sentido, esto que ha venido ocurriendo ha permitido eso, ¿no? Ha permitido que en buena parte de las aulas del país se logren conversar sobre temas de realidad nacional, ¿no? Que no ocurra eso que siempre ocurría, que habían como dos realidades, ¿no? La realidad de la escuela y la realidad de lo que ocurría fuera de la escuela. De una u otra manera, esto que nos ha pasado las ha integrado. Y creo que eso ha sido positivo y es algo que debe continuarse con toda la fuerza necesaria. Y finalmente también en términos de los desafíos, y ya lo han venido señalando, en la región latinoamericana, en nuestro país, y lamentablemente, nuevamente, de forma desigual, se han empezado a dar pasos importantes hacia la transformación digital de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo mismo es central, ¿no?, que se continúe en esta línea de formación de competencias digitales de los docentes, para que puedan no solamente lidiar con situaciones donde la presencialidad todavía pueda estar limitada, sino sobre todo para poder usar esos recursos digitales como un complemento importante de la presencialidad. En ese sentido, la formación en metodologías híbridas de aprendizaje debe sin duda continuarse fortaleciendo en estos años, ¿no? Y eso supone continuar con algo que evidentemente ya se ha venido dando el año anterior, ¿no? Una recepción un tanto más positiva de la tecnología, ¿no? de la educación a distancia, ¿no? Que años anteriores, por su mala implementación, sobre todo en el mundo universitario, despertaba muchas críticas, muchos cuestionamientos, ¿no? Llevaba la discusión académica, técnica, hacia un lugar ajeno a lo propiamente académico, ¿no? Entonces, ahora es un periodo en el cual hay que recibir esa tecnología, ciertamente de manera crítica, y siempre pensar que la tecnología es un vehículo de contenidos pedagógicos, que en este caso es lo central, ¿no? Todas las estrategias de educación a distancia que usan la tecnología no deben considerar la tecnología como un fin en sí mismo, ¿no? Es el complemento de lo pedagógico, ¿no? Uno de los problemas que tuvieron las estrategias que utilizaron las laptops en su momento, o las tablets en otros momentos, como la finalidad de una política educativa, no llevaron a buenos resultados. Por eso es que ojalá que este año se continúe con esa idea de considerar que tan importante como encontrar cuáles son los mejores vehículos tecnológicos para el servicio educativo, es darles un buen contenido pedagógico, ¿no? Y no separar
lo pedagógico y lo tecnológico nuevamente como estuvieron separados durante mucho tiempo. Entonces, esos son, a mi entender, 4 desafíos sustanciales, importantes de este periodo, en un contexto donde además hay muy pocas certezas todavía sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso supone nuevamente traer a la mesa la discusión sobre cómo educar a las distintas generaciones en un contexto donde no se tienen todas las certezas, ¿no? Y en ese sentido, y esto lo he leído de un texto de Mella, educar a ser tolerantes con la incertidumbre, ¿no? Sobre todo en un contexto donde además hay que agregarle que hay mucho miedo, hay mucha inseguridad en relación a lo que va a ocurrir, ¿no? Cada vez que se discute algún tema vinculado a la presencialidad, surgen estos temores, temores ciertamente razonables, pero la idea es que como educadores empecemos nuevamente a educarnos, a formarnos, sabiendo que nunca se manejan todas las certezas y que en ese sentido hay que ser tolerantes también con la incertidumbre, ¿no? Y confiar en las posibilidades que tenemos de organizarnos para llevar a cabo los procesos que tengamos que llevar a cabo en un contexto de tanta incertidumbre e inseguridad. En todo ese contexto que he mencionado, si algo no ha cambiado, es la responsabilidad de los educadores. Es la misma responsabilidad de la que hablaban en el siglo XIX los primeros pensadores sobre los temas educativos, ¿no? Cuando señalaban que quienes tenían la responsabilidad de integrar a las personas hacia la ciudadanía, transformar personas en ciudadanos, eran los educadores. Esa responsabilidad no ha cambiado, al contrario, diría yo, ha aumentado con nuevos desafíos, y los docentes tienen en ese sentido que pensar nuevamente en la autoridad que tienen para hacerle frente a esa nueva realidad. Y esa autoridad no puede descansar, como se dijo durante mucho tiempo también los grandes pensadores de la educación, en prejuicios, ¿no? Tiene que siempre sustentarse en una vinculación con la ciencia, con el avance de los conocimientos, con la razón, ¿no? Pero sobre todo tienen que nutrirse de una confianza, de una motivación de los docentes importantes para poder ejercer esa autoridad pedagógica frente a sus estudiantes, ¿no? No necesitamos docentes que consideren que su autoridad viene de sus propias ideas y no tanto de las ideas que se han ido construyendo socialmente. No necesitamos docentes que consideren que necesitan ejercer la autoridad con violencia para hacerse entender. Muy por el contrario, necesitamos nuevamente recuperar la idea del consenso como mecanismo principal para evitar la violencia y como mecanismo principal para ejercer de manera adecuada la autoridad pedagógica. Yo estoy seguro que nuestros docentes del futuro, los docentes que se están formando en esta facultad, están plenamente convencidos y convencidas de ese papel, de la confianza que tienen que tener en su responsabilidad de seguirse formando, de seguir investigando, de seguir nutriendo sus contenidos pedagógicos de los avances de la ciencia, y saber que finalmente lo que ocurre en un salón de clases va a depender enormemente de la confianza que tengan ellos y ellas, la confianza que yo encontré en estos docentes que yo visitaba, y que es aquella que les va a permitir poder asumir la responsabilidad que tienen por delante con la tranquilidad que se necesita en este periodo que estamos teniendo que pasar todos. En ese sentido, yo animo a todos los estudiantes de esta facultad a seguir considerando que la mejor manera de poderse formar es, en primer lugar,
nutriéndose de todos los conocimientos a los que puedan acceder, de pensar, digamos, que tienen que tener la confianza que van a ser capaces de poder asumir la responsabilidad, que como les dije anteriormente, es una responsabilidad que ha crecido en el tiempo, y que sepan finalmente que mucho de lo que va a ocurrir con nuestro país va a depender de lo que van a hacer en los salones de clase. En ese espacio, por ahora remoto, ojalá pronto presencial, nos jugamos buena parte de lo que puede ser el futuro de nuestro país. En ese sentido, las animo a tener la confianza que lo van a poder hacer, y espero que este año académico sea un nuevo año de aprendizajes, así como lo ha sido seguramente el año anterior, y que estemos todos al final del año satisfechos, satisfechas con lo que hemos podido aprender a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Nuevamente, muchas gracias a las autoridades de la facultad. Muchas gracias por haber invitado a dar esta exposición en esta inauguración del año académico, y espero que sea para todos un muy buen año este año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benavides, por su conferencia. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor principal del Departamento de Humanidades. Es doctor de Filología Románica por la Universidad de Múnich, Alemania, y magíster en Lingüística Hispánica por el Colegio de México. Ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Organización de Estados Americanos. Fue director de la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación de la PUC. Además, ejerció el cargo de jefe del Departamento de Humanidades y posteriormente fue elegido decano de los Estudios Generales Letras. El doctor Garatea es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, secretario general de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Historia de la Lengua Española e integrante de varios comités editoriales en revistas académicas extranjeras. Bien, buenas tardes aún. Muchas gracias, Alonso, por tus breves palabras de introducción. Y también buenas tardes a Diana, a Luzmila, a Cristina, a Gabriela, y buenas tardes, por supuesto, a Martín, a quien, dicho ese paso, me da mucho gusto escucharlo y saber que ya está con nosotros nuevamente después de estos 8 meses, y se me perdieron los días que te prestamos al servicio público. Y además porque no voy a cometer bueno, en parte sí puede ser una infidencia, pero seguramente la va a entender bien. Tuvimos nosotros como equipo rectoral la suerte de tenerlo a Martín en el Ministerio de Educación cuando empezó esta situación de incertidumbre, cuando comenzamos a descubrir la tolerancia ante la incertidumbre. Y tuvimos en el Ministerio de Educación y en el equipo que en ese momento conducía Martín siempre un interlocutor abierto, y creo que eso ayudó también a que la universidad y las universidades peruanas puedan encaminarse adecuadamente para sortear todos los obstáculos, problemas y baches que hemos encontrado desde marzo del año pasado. Entonces, quiero empezar dándole las gracias públicamente a Martín, porque lo dije en las previas, recién lo veo. La última vez que lo vi fue cuando él estaba de ministro y yo estaba todavía sentado sigo en este escritorio, y ahora lo vuelvo a encontrar, pero ya como profesor de la universidad. Entonces, muchas gracias, Martín. Y muchas gracias también a quienes han organizado esta inauguración del año académico por invitarme y por permitirme dar unas breves palabras, ¿no? Unas breves palabras en la apertura del año académico, sobre todo en un contexto tan terrible como el que estamos viviendo, ¿no? Creo que realizar una ceremonia de orden académica, una ceremonia universitaria en un contexto difícil, incierto, muy, muy, muy doloroso, con la vecindad de la muerte, digamos, porque así estamos, hay que reconocerlo, tiene mucho mérito, ¿no? Yo hasta hace una semana, cuando me preguntaban cómo me sentía, les decía a algunos colegas que me sentía como si estuviera en un túnel, ¿no? Un túnel
Les ponía el ejemplo del túnel de la Herradura, pero en día de apagón. Entonces, un colega antropólogo de la universidad me dijo, te equivocas. Lo que estamos viviendo es una tormenta perfecta, ¿no? Claro, una tormenta perfecta como si estuviéramos en nuestro barquito en alta mar, en que pasamos las olas, llegamos a la cresta de una y de pronto viene otra y otra, y vienen de pronto los remolinos por la derecha o por la izquierda, y no son metáforas, y de pronto nosotros tenemos que ver cómo hacemos para poder mantenernos a flote, no solo como institución, sino también muchas veces como personas, como miembros de nuestras respectivas familias. Casi hay como una condición, ya una, no sé si una condición, pero una certeza de que siempre hay algo peor, ¿no? Y esto es bien difícil también de asimilar, y esto es bien difícil además de transmitir, sobre todo a nivel de profesores o a nivel de dirección o de gestión, porque lo hemos comentado a nivel de autoridades de la universidad, llegamos al inicio de un año académico con mucho estrés, con cansados, con estudiantes que tienen dudas sobre su futuro, con estudiantes a los que recibimos con los brazos abiertos en los años iniciales de la universidad, y que además chicos que se dicen muy orgullosos que ya son estudiantes PUC, pero no conocen el campus, ¿no? Y ya tenemos 3 promociones, ¿no? Entonces, es parte del reto y del contexto en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa en el futuro, por lo menos cuando yo era niño, y seguramente en esto van, uy, un montón de tiempo, seguramente van a coincidir ustedes conmigo, uno siempre veía el futuro como una luz, como algo que estaba encaminado a una mejora hacia el progreso, ¿no? Hoy no lo sé, fíjense, hoy no lo sé, ¿no? Cuando converso con muchas personas, y ustedes también lo deben ver, hay como el futuro ha dejado de ser visto muchas veces como algo, como sinónimo de un progreso, y más bien se está llenando de incertidumbre y de dudas. Y esto me parece importante de retener, sobre todo en el momento en que uno trabaja con personas, como lo hacen ustedes y como lo hago yo. Pero en cualquier caso, creo que para nuestra universidad es central ahora más que nunca confiar en nuestra unidad institucional. Creo que esta tormenta solo la vamos a poder atravesar si efectivamente entendemos que somos miembros de una comunidad y donde tenemos que trabajar unos con otros y no unos contra el otro, ¿de acuerdo? El futuro no se ve en este momento, nadie puede tener una bolita de cristal como para saber por dónde va a venir, pero creo que intuitivamente y como reflejo académico y como reflejo de una comunidad universitaria con 104 años, nuestro compromiso debe ser trabajar con el otro y no contra el otro, ¿no? Y esto supone una reafirmación de nuestra pertenencia a la Universidad Católica y también de nuestro sentido de comunidad, ¿no? Si más bien la tormenta digamos, se encrespa más, se pone peor, y nosotros tenemos rajaduras en nuestro propio interior, entonces los estragos y los golpes evidentemente pueden ser mayores. Yo por eso quiero empezar haciendo esta invocación en este inicio del año, para que este sea un año en que afirmemos con firmeza, con claridad, nuestro sentido de comunidad universitaria, y que no obstante las diferencias, las suspicacias que nunca faltan, lo que tenemos que ser capaces de poner por delante el valor de nuestra institución antes que los valores personales, los intereses personales que pueden ser o no legítimos. Creo también que mirando hacia adelante y mirando en lo que viene del año, como no tenemos una bolita mágica, sí podemos decir con claridad que voy a decir, nuestro deber, ¿no?, institucional, de preservar en los valores institucionales, de preservar en las tareas que nos han caracterizado siempre, de preservar e insistir en el servicio al país que caracteriza y que nos define como institución académica. Creo que este es un norte que no podemos perder de vista.
Y uno chiquito que me atrevo ahora en este contexto en el que nos encontramos, me refiero en la Facultad de Educación, que voy a agregar, que no está en ningún documento, pero Cristina ya me ha escuchado algunas veces insistir sobre eso, y es que tenemos que promover la vocación docente. Creo que tenemos que ponernos a trabajar para despertar la vocación docente. Nosotros, hay muchos chicos que tienen, digamos, sienten vocación por la docencia y por distintas razones se van. Hay muchos estudiantes o muchas personas que terminan viendo simplemente, digamos, en el trabajo de los profesores algo que son más de orden utilitario, ¿de acuerdo? Y los comparan con otras profesiones, pero básicamente por cuestiones económicas, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, al mismo tiempo, todos dicen que solo la educación salvará al Perú, ¿de acuerdo? Entonces creo que tenemos que pensar cómo hacemos para que el profesor esté efectivamente en el centro del modelo de desarrollo del Perú que queremos conseguir. Y eso es parte del trabajo que nos toca a nosotros como institución y a ustedes y yo como personas que están comprometidas como la enseñanza. Despertar vocación docente, despertar y acentuar la dignidad del trabajo de los profesores en el país, sea de educación superior o sea de la etapa escolar. Creo al final de cuentas que algo que justamente en estos días de segunda vuelta se pone digamos, sobre la mesa nuevamente, es que hay que tener conciencia que educar es un acto de esperanza, ¿no? O sea, educar es un acto de esperanza, es un acto de mirar hacia adelante, es una apuesta por tener un país mejor, por tener mejores ciudadanos, por hacer que la ética y el poder, por ejemplo, no sean antagónicos, por hacer que se respeten los derechos civiles, ¿de acuerdo? Por hacer que la igualdad y la solidaridad tengan espacio y sean realidad en nuestro país. Creo que ese es un acto de esperanza y esas son parte de las tareas que nos esperan a todos como profesores y nos esperan a todos como miembros de la comunidad universitaria. Lo escuchaba Martín, lo escuchaba contar sus experiencias cuando estuvo en el ministerio y creo que justamente de eso se trata, ¿no? De no perder de vista nunca en el trabajo docente que realizamos en nuestra universidad, que estamos realizando un acto, una actividad que piense en el futuro y piense en el futuro y que piensa sobre todo en las personas que necesitamos para que el Perú realmente se desarrolle como una comunidad justa, donde reine la justicia y donde los derechos de todos sean realmente de todos y no solamente de unos cuantos. Yo con estas palabras que terminaron saliendo más largas de los que pensaba, tenía solamente 2 ideas apuntadas por ahí, quiero decirles que estoy muy contento de haber podido participar en esta ceremonia y de poder inaugurar este nuevo año académico en el que la Facultad de Educación y el Departamento de Educación se unen y nos anuncian todos los éxitos, y les deseo lo mejor de lo mejor en los meses que vienen. Nada, muchas gracias a todos, muchas gracias, me da mucho gusto verlos y sí termino pidiéndoles que se cuiden, ¿de acuerdo? Que se cuiden porque la crisis no ha terminado. Y muchas gracias a todos, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, doctor Garatea, por estas últimas reflexiones. Agradecemos a todas las autoridades que nos han podido acompañar el día de hoy, a todos los asistentes, a docentes, a estudiantes de la Facultad de Educación. Nos gustaría que prendan su cámara, si es posible, para que se pueda tomar una instantánea, un pantallazo ahora de este evento y poderlo guardar como recuerdo. No sé si Lorena nos avisas. Listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buen fin de semana. Cuidarse. Igualmente, Bendiciones. gracias. Gracias. Gracias.